Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio. La verdad es que ya tenía tiempo que no platicaba con ustedes acerca de algún tema relacionado con el VIH. Espero se puedan quedar hasta el final de este nuevo episodio y espero les guste mucho también. Muchísimas gracias por darle play y pues bueno, vamos a darle. Pues bien, como ya vieron en el título del tema del día de hoy, la verdad es que tenía como ganas de platicarles acerca de que efectivamente tener un diagnóstico de VIH, pues bueno, no es como sentencia a ponerle un alto o frenar tu vida sexual. Antes de empezar con este tema o empezar a platicar con ustedes acerca de todo esto, me gustaría aclararles muchísimo que pues bueno, si ustedes me conocen de Twitter o de Instagram, saben perfectamente que no soy un activista, no soy psicólogo, no soy experto en salud sexual, pero siempre que hablo como de este tipo de temas relacionados con el VIH, pues bueno, les hablo desde mi trinchera, desde mi experiencia, desde mis ojos. Al final no es como que siempre les esté hablando en algún modo profesional y todo esto, porque pues no es la idea. Simplemente la idea de hacer estos podcasts hablando del VIH es simplemente eso, que ustedes escuchen mi experiencia y si de algo les sirve, pues adelante. Y también es hablar de su experiencia, porque pues bueno, ustedes vía inbox me mandan muchísimas historias acerca de que, oye, ahora me pasó esto, ahora me pasó el otro y así. Entonces son cositas que también incluso a mí me alimentan, porque bien, ya llevo 4 años con el diagnóstico y pues bueno, no he atravesado por muchas situaciones que ustedes de repente me cuentan que ya atravesaron y yo digo, bueno, incluso me sirve también como para tomar medidas en ciertos aspectos para cuando me llegaran a pasar esas situaciones que ustedes ya atravesaron y que yo no. Entonces es más que nada eso. Quería aclararlo porque pues bueno, al final no quiero que en algún momento se vaya como a malinterpretar de que estoy como hablando en un tono muy profesional y eso, porque pues como les comento, cero es la intención. Simplemente es que ustedes se sientan como al final apapachados y que sepan que no están solos, y les cuento mis experiencias y como les comento, al final también les cuento experiencias desde sus ojos. Y pues bueno, aclarando ese temita para que no haya ningún problema y así, este tema precisamente del día de hoy, que como les comento, simplemente vivir con VIH no frena tu vida sexual, es decir, no frena absolutamente nada. También depende de cómo lo veamos cada quien, porque entendamos también que todos somos diferentes y que tenemos un proceso de duelo en cuanto a tener este diagnóstico positivo, pues muy diferente. A algunos les toma más tiempo, a otros menos, a otros nada. Entonces cada quien lleva esta situación de una manera muy diferente. Y este tema me gustaría también empezarlo viéndolo como desde la otra cara de la moneda. Es decir, hace algunos días también me llegaron varios mensajes acerca de chicos que están saliendo con personas que son portadoras y que pues bueno, no saben cómo reaccionar ante es decir, el tema de la relación sexual, ¿no? De tener sexo con alguien que vive con VIH. Me gustaría retomar como todo el punto acerca de la información. Es que la información es clave, la información nos lleva a tomar decisiones, a estar seguros y al final nos lleva también a no hacer ningún tipo de serofobia, ¿no? Entonces, varios chicos ya a lo largo de este mes me han mandado mensaje como de que, oye, estoy saliendo con alguien, pero vamos muy bien, él me gusta muchísimo, él vive con VIH y todo esto, pero pues la verdad sí me da un poco de miedo como tener relaciones con él y todo esto, ¿no? Y es como les comento, ahí es cuando yo me pregunto, es que bueno, si al final ellos tuvieran la información de que indetectable es igual a intransmisible, pues bueno, sabrían que no corren ningún tipo de riesgo, ¿no? Pero pues bueno, esa es información que ahí está por si ustedes quieren investigar. Simplemente métanse a Google y pongan como esta situación de VIH indetectable, intransmisible, y pues bueno, ahí les va a salir toda la información, que muchos de ustedes por supuesto que ya saben. Y pues bueno, me sorprende que siga habiendo como esta desinformación o este miedo cuando no debería de haberlo, ¿no? Entonces me gustaría como les decía, comentarles esta parte también en la que muchos chicos que no son portadores, pues bueno, también
tienen como esta ansiedad de no saber qué pasaría si tuvieran relaciones sexuales. Y pues bueno, al final, como les comento, si una persona que es portadora ya es indetectable, pues al final creo que no pasaría nada. Obviamente siempre les voy a recomendar el uso del condón, la verdad. Digo, para evitar cualquier otra infección de transmisión sexual, pues bueno, siempre también háganlo de la manera más segura. Esto obviamente es decisión de cada quien. Aquí en este show no se viene a juzgar a nadie por cómo decide llevar su vida sexual activa, pero al final yo siempre voy a decir, el condón siempre va a ser el paro de muchísimas situaciones por las que, seamos honestos, nadie quiere atravesar. Entonces, bien, si tú estás saliendo actualmente con alguien que vive con VIH, solamente te digo que, pues bueno, la información está al alcance de un clic. Toda esta información te va a servir para que el día de mañana, como te comento, o como les comento, no haya ningún tipo como de xerofobia y no haya como miedo, más que nada, ¿no? Más el miedo de repente a veces nos hace o actuar o no actuar. Entonces, en este caso, creo que a todos nos encanta disfrutar muchísimo de nuestra vida sexual, nos encanta estar con alguien, nos encanta el sexo anal, nos encanta el sexo oral, nos encanta el beso blanco, el beso negro. Es decir, honestamente, la vida sexual es mágica. Entonces no tendríamos por qué estarnos reprimiendo de ciertas cositas por falta de información. Entonces es a lo que vuelvo. La información es poder. Entonces ahora sí que, como diría por ahí, en algún comercial, información que cura, ¿no? La verdad. Entonces siempre la información te va a dar las armas necesarias para que tú puedas tomar una decisión acerca de algo. Y eso es en cualquier tema, ¿no? Entonces hay que estar informados, chicos, en serio, de verdad. Eso es lo único que a lo mejor como un consejo sí les podría dar, asegurando que al final del día, con la información en la cabeza, ustedes van a poder tomar las mejores decisiones. Y en este caso digo relacionado con el VIH. Entonces, si tú sales con alguien que vive con VIH, te reitero, que esta persona que viva con VIH ya está en el estado o en el estatus de indetectable, pues bueno, ninguno de los dos va a correr ningún riesgo, y más si utilizan las medidas preventivas como el condón y todo esto, ¿no? Entonces, al final me da gusto también que haya gente allá afuera, porque a veces también hay que mencionar muchísimo eso. Ya hay muchísima gente también que vive ya sin estigmas acerca de la enfermedad y que no es portadora de la misma. Me da muchísimo gusto ver que hay chicos que dicen, pues sí, a mí la verdad es que no me interesa si la persona vive con VIH, eso no lo define. Es decir, últimamente también me ha tocado muchísimo ver como esa parte positiva en las demás personas hacia las personas que vivimos con VIH, en el sentido de que, pues bueno, ya hay como esa eliminación de estigmas, y me gustaría muchísimo también reconocerle eso, porque al final, híjole, es que sí es un tema bien tabú todo esto. Entonces sí es también como de reconocer y de admirar que hay personas que realmente sí tienen una información muy, muy, muy clara y que al final eso no les afecta para poder estar con alguien. Puede sonar un poquito difícil pensar en tener sexo con alguien cuando te diagnostican con VIH. Digo, a mí también me pasó en algún momento y decía, chin, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque no es nada fácil decirle a la gente que vives con ello, y mucho menos que la otra gente diga, ay, sí, sin pedos me aviento. Como les comento, por falta de información y todos los estigmas que están por encima de la información. A mí la verdad es que también me costó muchísimo trabajo, pero mi primera experiencia sexual después de mi diagnóstico, la verdad es que no fue nada mala. No sé qué exactamente causa el miedo en mí, en mi persona, porque si bien también no me costaba nada, por ejemplo, decirlo al mundo, al final en un principio, o por lo menos en mi primer año, obviamente me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Es decir, a mí el miedo como que me hacía decirle a la gente que vivo con VIH, no sé, tenía como un efecto muy, muy raro en mí. Es decir, a mí como por ejemplo ponerme a pensar en el rechazo, en todo lo que de cierta manera me iba a pasar si yo decía que vivía con VIH, me hacía decirlo. Tenía como un efecto rebote, no sé qué pasa en mi cabeza, no sé qué pasa con el miedo, cómo me hace reaccionar el miedo, pero la primera experiencia sexual que tuve después de mi diagnóstico, ay, no sé qué me pasa el día de hoy, discúlpenme, fue con un chico que conocí a través de Instagram, y pues bueno, de cierta manera el hecho de estar texteando
me daba como también la valentía de decirlo por ahí, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, sí le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, nos gustamos, nos atraemos sexualmente muy cabrón, pero la verdad es que tiene más o menos como medio año que me diagnosticaron VIH y pues bueno, te lo quería comentar para que pues no hubiera como ningún problema y no sé qué. Y pues bueno, yo también ya me estaba haciendo la idea de que pues bueno, a mí me va a bloquear, ya jamás iba a saber de esa persona y así, ¿no? Pero pues no, la verdad es que creo que también de ahí partió que, que yo no tuviera como ese miedo al rechazo, ¿no? Entonces este chavo la verdad es que sí lo tomó como bastante bien, me dijo, oye, pues no tengo problema, la verdad es que ya estoy informado y pues bueno, al final vamos a utilizar condón, entonces no tiene que haber con ningún problema con alguna situación y no sé qué, entonces la verdad se puso muy buena onda el chico y pues bueno, como les comento, creo que eso fue la clave para que yo también en mis siguientes encuentros sexuales, pues bueno, no tuviera ningún tipo de problema y esa primera experiencia me dio pie a contarlo, ¿no? A seguir diciéndole a la gente en lo que, por lo menos en el primer año que más bien yo después de mi primer año fue cuando ya lo dije abiertamente al mundo, pero por lo menos en mi primer año sí me sirvió muchísimo eso como para poder tener esa confianza de que cuando iba a tener sexo con alguien, pues bueno, decirle, oye, ¿sabes qué? Vivo con VIH y todo este pedo y así, ¿no? Que en realidad no tendría que haber ningún problema con ese tipo de situaciones, pero pues bueno, sabemos que de antemano están los estigmas y todos los tabús acerca de la enfermedad. Y fue muy bueno, la verdad es que tuve un sexo glorioso con este niño. Y yo quiero decirles eso, o sea, al final quiero tratar de darles a entender eso, que no tengan miedo. Ustedes no hay nada malo con ustedes. Pueden llevar su vida sexual activa sin ningún tipo de problema. Cuídense, es como les comento, eso siempre se los voy a estar reiterando que se cuiden, pero si a ustedes les gusta el sexo a pelo y todo esto, pues adelante, digo, al final es su vida sexual y nadie, absolutamente nadie tiene que juzgarlos por ese tipo de situaciones. Y pues bueno, no tengan miedo a comentarlo, a decirlo, al final creo que sí es algo como muy importante que lo hablemos con la gente con la que nos relacionamos sexualmente, simplemente para que no haya como algún tema después de que es que no me dijiste y ya me enteré y luego andan divulgando ahí el estatus de la gente y eso también está súper horrible. Entonces digo, yo de cierta manera les podría recomendar que sí, a lo mejor no tienen como esa valentía de poderlo decir en persona, pues bueno, igual por mensaje, si están quedando con alguien, pues igual por mensaje díganlo, digo, no hay como ningún problema. Y ustedes también, si están escuchando esto y no son portadoras y alguien les tiene esa confianza de decirles que viven con VIH, no anden por la vida regando esa información, o sea, también no sean mala onda, no sean ojetes con la otra persona. Entonces, díganlo, ustedes coméntenlo, al final digo, si no se da pues eso, pues ni modo, digo, siempre va a haber alguien que esté informado y que no tenga ningún problema con ello, pero disfruten su vida sexual, no es algo que te vaya a frenar para poder relacionarte sexualmente con alguien más después. La verdad es que creo que incluso, lo puedo decir así, las personas que vivimos con VIH a lo mejor somos como las personas más seguras en el sentido de tener relaciones sexuales porque pues bueno, sabemos nuestra situación, sabemos nuestro estado serológico y entonces y es que se piensa muy raro acerca de eso, pero como les comento, eso ya es la información de cada quien. Al final creo que no debemos de dejar de nuestra vida sexual porque es algo que el ser humano disfruta más, ¿no? Entonces, no le tengan miedo. Obviamente llévate tu proceso, llévate tu duelo. Y ahora sí que pues bueno, en lo que tú decides salir de este closet del VIH, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, la verdad, pero que no te frene porque empezar con ese pensamiento de ya no voy a volver a tener sexo y todo esto, pues no, es empezar como de una forma muy negativa y pues no tiene por qué ser así. Y pues bueno, espero les haya servido como de algo esta experiencia que les acabo de platicar. Espero más adelante poder hablar o seguir hablando de este tema. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Espero estén muy bien, la pasen increíble y utilicen condón siempre. Nos vemos. Bueno, y síganme en todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, @obedcarrera. Coméntenme lo que ustedes quieran y platíquenme también sus historias. Me encanta escucharlos. Cuídense mucho, les mando un besote. Bye bye.